Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre amparos en discapacidad, tomando como base, por supuesto haremos una introducción inicial, pero más como refrescar algunas cuestiones. Después les voy a hablar de algunas particularidades del amparo específicamente en discapacidad. Después Mariana hablar, y bueno, yo también, pero Mariana va a desarrollar un poco más algunas cuestiones procesales, digamos, básicas, y la idea era después producir un diálogo como para intercambiar experiencias, dudas, análisis de casos, porque como ustedes saben, si alguno, que varios de los que ustedes están presentes aquí, sé que tienen experiencia en amparos en discapacidad, y saben que dependiendo, a veces el juzgado que toque varía, a veces la postura en determinados aspectos procesales. Inclusive es todo un área, los amparos en discapacidad son todo un área que han marcado fuertemente el desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad. Para mí este es un campo extremadamente, al que le tengo un extremado respeto, porque trabajo hace 20 años investigando temas en discapacidad. Dirijo, hace 20 años aproximadamente se creó el programa Universidad de Discapacidad en la Facultad de Derecho, y todos los desarrollos que he tenido en materia de investigación en general se han orientado hacia ese tema. El tema de amparos en discapacidad me pareció especialmente interesante, y por eso les pongo a disposición un texto, un libro de la editorial Usbaires del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, que me permite difundirlo en formato PDF. Está acá en el chat, búsquenlo en el chat, y si no, después más tarde lo vuelvo a enviar, porque en esa investigación un poco lo que traté de plantear era la importancia que habían tenido los amparos en discapacidad en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Un poco esa tesis, fue mi tesis de doctorado hace unos cuantos años, lo que trataba de desmentir era esa idea de que el cambio que se produjo en materia de discapacidad fue un cambio de la noche a la mañana. Traté de ir por una tesis un poco más de proceso, más que un acontecimiento de golpe, se trató de un proceso lento. Mucha gente con todo entusiasmo y entiendo que con buena voluntad, pero me parece que con un poco de ingenuidad plantea como que hubo un cambio de la noche a la mañana, y usan un término que a mí particularmente me molesta, que es un cambio de paradigma con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y yo lo que traté de mostrar con esta investigación fue que ese cambio se produjo a lo largo de muchos años, y que tuvo que ver mucho en ese cambio la actitud de los familiares, de las personas con discapacidad, por supuesto, y de los abogados y abogadas que han trabajado en este tema y que han logrado pequeños avances, y a veces grandes avances, en esta materia. Y al decir que de la noche a la mañana se cambió todo por una ley, una norma como la Convención, muy importante, por cierto, pero creer que todo cambió cuando llegó la Convención es ignorar 20 años de proceso, de trabajo de muchos abogados que han desarrollado estos avances a través de la jurisprudencia. Entonces, lo primero que tengo que hacer también es, así como un reconocimiento a mi equipo docente y a los que están aquí, hay muchos abogados que se dedican a este tema de discapacidad desde hace muchos años, abogadas, amigas mías que tienen añares trabajando en esto, y son héroes anónimos y anónimas que realmente merecen ese reconocimiento, y no se merecen que se crea que el cambio lo produjo el legislador de un día para el otro incorporando una norma. Este cambio fue un cambio producido y que todavía está en proceso gracias a la tarea de quienes han tratado de hacer valer los derechos. Yo les decía que vale la pena, no me voy a detener mucho porque estoy seguro que van a estar más interesados quizás en los casos prácticos y en el análisis, pero me parece que vale la pena detenerse brevemente en los contextos históricos. El amparo está
está íncito en la propia Constitución Nacional. Ya en la década del 30 hay los primeros pronunciamientos, en realidad ya con los primeros instrumentos constitucionales surge la idea de que si existe esa norma tiene que haber una vía para reconocer esos derechos. El amparo es un instrumento para reconocer los derechos constitucionales. Entonces ya desde la Carta Magna de 1215, que se habla de la idea del amparo como protección de esos derechos, y también del habeas corpus como las dos medidas que protegen a los derechos que no son investidos como habitantes de los territorios donde rige esa ley. Ahora, en la Argentina, todo el mundo sabe, todos los que han estudiado Derecho, como ustedes, que los dos antecedentes más fuertes y que todos estudiamos varias veces en la carrera son los famosos casos Siri y Cot, en 1957, en la fines de la década de 50, en el marco del régimen democrático. Pero la ley de amparo surge no como una manera de promover la acción de amparo, sino como una manera de limitarla, de encorsetarla. Por eso la ley, si bien está vigente todavía, la ley 16.986, la ley de amparo, está vigente en muchos aspectos, pero en otros habría que ser cuidadoso porque hay que hacerla jugar con otra norma más importante, que es el artículo 43 de la Constitución Nacional, que incorpora como medida, le quita algunas limitaciones. Por lo pronto ya el amparo no hace falta que sea contra un acto producido por un acto u omisión del Estado. Puede ser contra un acto u omisión de cualquier privado o del Estado que impida el libre ejercicio de nuestros derechos constitucionales. Entonces, claro, los amparos como herramienta han ido evolucionando en distintas áreas y son distintos entre sí. Si bien tienen este punto en común, lo que tienen de distinto entre sí, a su vez tengan en cuenta que es primo hermano, el amparo, quizá el proceso sumarísimo. De hecho, muchos amigos y colegas abogados que trabajan a veces prefieren iniciar en lugar de amparo, lo inician como sumarísimo, que sí está dentro de los procesos de conocimiento del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no? Que rige para la capital federal. Les decía que hay distintos tipos de amparo, porque no es lo mismo el amparo en salud que el amparo electoral, que el amparo laboral, que el amparo de protección sindical. Bueno, distintos tipos de amparo que se han ido desarrollando. Y el amparo en discapacidad, si bien uno podría decir, y quizá alguno de ustedes se dedica al tema de salud, que es bastante parecido al amparo de salud, sobre todo en algunos puntos cuando se juegan medidas autosatisfactivas, donde hay una identidad entre el objeto de fondo y el reclamo cautelar, el pedido de medida cautelar. Si bien hay similitudes en los amparos de salud y los amparos en discapacidad tenemos una norma que hay que entender bien antes de meterse, por eso les recomiendo a todos que la lean y la conozcan bien. Por supuesto, tengan en cuenta que aquí vamos a dar un pantallazo. Si alguien quiere desarrollar mucho mejor este tema, bueno, ahí ya les tengo que decir que esto puede llevar mucho tiempo porque es largo y detallado. Y bueno, ya si uno quiere formarse muy a fondo en eso, puede hacer el posgrado, la carrera de especialización en discapacidad y derecho. Nuestra facultad cuenta con esa carrera de especialización donde, bueno, nosotros también con Mariana y varios colegas profesores de la facultad somos docentes también. Bueno, yo tengo el honor de ser director de esa carrera de especialización, así que la recomiendo de corazón, la carrera de especialización en discapacidad y derechos, pero bueno, imagínense que son 2 años donde uno estudia a fondo estos temas. Nosotros vamos a hoy tratar de dar un pantallazo básico en 2 horas. Pero quiero que los que no la conocen se hagan una idea de la importancia, la trascendencia que tiene la ley 24.901. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene una amplia tradición
en reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. No es que nos faltan normas. Normas tenemos. Lo que nos falta es cumplimiento de esas normas. De hecho, la ley 24.901 es del año 1997, en realidad viene también a complementar o a corregir algunas fallas de técnica legislativa que tenía la ley 22.431, que es del año 1981. Fíjense el tiempo donde son hace 40 años, exactamente, un poquito más de 40 años, donde se reconocía un sistema de prestaciones para personas con discapacidad, creo que con bastantes defectos, porque la ley 22.431 pretendía ser una ley ómnibus, esa ley que abarcaban todos los temas en discapacidad, y eso hoy en día me parece que no es una buena técnica legislativa. De hecho, tengo amigos que asesoran a legisladores y están tratando de hacer una nueva ley 2431, y yo humildemente les recomiendo que no, que se olviden, que no tiene sentido hacer una ley integral de la discapacidad. Hace falta incorporar a cada legislación, en cada área de legislación, el tema de la accesibilidad para las personas con discapacidad. Pero déjenme decirles por qué les traigo esto a colación. Porque la ley 24.901, que es la ley de prestaciones integrales en materia de discapacidad, crea un sistema por el cual se le otorga a todas las personas con discapacidad un sistema de cobertura integral en rehabilitación, en materia médica, en materia psicológica, en materia educativa, en materia laboral, en materia asistencial. O sea, es amplísima la cobertura que se le da a las personas con discapacidad, siempre con el requisito de tener certificado único de discapacidad. Eso recuerden que es lo primero que uno tiene que preguntar cuando hace amparos en discapacidad. Llega el cliente, ahí veo varias de los docentes que trabajan conmigo que asienten, porque es lo primero que les decimos a los alumnos. Llega una persona para pedir que quiera hacer un reclamo en materia de discapacidad, lo primero que le preguntamos es si tiene el certificado único de discapacidad, porque eso es lo que nos abre la puerta para reclamar a través del sistema de la ley 24.901. A partir de esa acreditación de identidad que les brinda un derecho específico, digamos, más intenso a este colectivo de personas, siempre que a su vez la prestación que esté solicitada haya sido prescripta por el profesional interviniente. Después vamos a analizar, si quieren, cuando charlemos, y de hecho en el libro tenemos varios casos, porque el libro es una investigación, pero tiene una colección de muchísimos. En realidad la tesis tenía más de 200 fallos, lo reduje en el libro a menos de 100, porque se iba a ser muy tedioso, pero ahí tienen muchos resúmenes de amparos de los últimos 20 años, donde algunas cosas que incluso no están en la ley de amparo ni en la ley 24.901, los jueces las van resolviendo generalmente a favor. Ahora les voy a hablar un poco también de eso. Entonces, los dos primeros principios que uno tiene que tener en cuenta para un amparo en discapacidad son la condición de persona con discapacidad de nuestro eventual cliente, que se acredita justamente a través del certificado único de discapacidad, y la prescripción del profesional interviniente, donde se recomienda, se prescribe esa prestación. Después vamos a ver que hay distintos tipos de prestaciones y donde va a variar el tipo de reclamo. La gran pregunta, que yo estoy dando por sentado algo que como que todos conocen y quizá no todo el mundo está metido en el mundo de los amparos en discapacidad, o acá también veo gente que son colegas, pero que también son familiares de personas con discapacidad que conocen esta realidad por la vía más dolorosa, que es que la ley 24.901 garantiza ese derecho, que implica que pone en cabeza del sistema de la seguridad social la obligación de cobertura integral de las prestaciones. Ahora bien, ¿qué es el sistema de la seguridad social? Bueno, básicamente el sistema de salud en Argentina está dividido en tres grandes,
modalidades o en 3 grandes subsistemas. Uno es el sistema público de la salud pública, que depende del presupuesto de cada gobierno. Ustedes tengan en cuenta que por la Constitución Nacional, en el artículo 121, dice que aquellas facultades que no han sido expresamente delegadas por las provincias a la nación, siguen en cabeza de las provincias. Por lo tanto, la salud es una de ellas. Entonces, cada provincia, cada jurisdicción va a manejar su sistema de salud, independientemente de que exista un ministerio a nivel nacional que coordine políticas y que tiene alguna intervención todavía en alguna institución hospitalaria, pero generalmente la materia de la gestión de los hospitales, del sistema sanitario, está en manos de cada jurisdicción. Ahora bien, en el año 1970, bajo el régimen justamente de este mismo presidente, de facto, ¿no? La dictadura militar de Onganía, se sancionó una ley que no me acuerdo el número, no sé si era 19.980, no me acuerdo el número, ahora me voy a acordar, que crea el sistema de obras sociales. El sistema de obras sociales lo que hace es brindar un seguro médico obligatorio, compulsivo. Todas las personas que trabajamos de manera registrada aportamos a ese sistema compulsivamente, independientemente de que también ese sistema se nutre de las contribuciones de nuestros empleadores y de las contribuciones también del Estado. Así que con esos 3 fondos, los aportes del trabajador, las contribuciones del empleador y del Estado, se conforma un fondo general, que ese fondo es administrado por los sindicatos a través de las obras sociales. Por supuesto, con un control estatal que tiene la función de que las obras sociales cumplan con su objetivo, porque si bien son personas privadas creadas por ley y que están bajo el régimen de control estatal, porque justamente la ley es la que obliga al aporte compulsivo. Así que ese control lo hace la Superintendencia de Servicios de Salud. Después seguramente habrá oportunidad también para charlar sobre las competencias de la Superintendencia de Servicios de Salud y lo que no es competencia de la Superintendencia. A veces mucha gente viene diciendo, bueno, voy a hacer el reclamo ante el amparo ante la Superintendencia. La Superintendencia no hace amparos, puede hacer un reclamo. Después vamos a analizar un poco más a fondo las competencias, pero consultante, el ciudadano tiene que recurrir a un abogado si quiere hacer un amparo para hacer valer lo que plantea la ley 24.901. ¿Qué plantea la ley 24.901? Que tanto que el sistema de la seguridad social y después también a través de la ley 26.982, que es la ley de empresas de medicina prepaga, obliga también a las empresas de medicina prepaga a cubrir con las mismas prestaciones de las obras sociales. Por lo tanto, las obliga a cubrir, a hacer la cobertura de la ley 24.901. Hago un breve paréntesis acá, no sé si desarrollarlo ahora o dejarlo para más adelante, pero les hago esta aclaración. Cuando se aprobó en el año 1997 la ley de prestaciones en materia de discapacidad, el artículo primero pone como entidades obligadas por esta norma a las entidades regidas por la ley 23.660 y 23.661, o sea, las obras sociales puras, entre comillas. ¿Qué son las obras sociales puras? Las obras sociales sindicales. No entrarían, en principio, ni las obras sociales provinciales, por ejemplo, idioma, por ejemplo, IOSPE, las distintas obras sociales que tienen las provincias, que son para los empleados de las provincias, empleados públicos provinciales, ni tampoco obras sociales muy específicas como la de las Fuerzas Aéreas, la de las Fuerzas Armadas o la de las universidades. Sin embargo, les anticipo ya desde ahora que
en toda la jurisprudencia ha sido siempre muy constante en esto, en que no se ha hecho lugar a esa excepción de falta de legitimidad pasiva por parte de esas obras sociales que dicen que no son entidades regidas por la ley 23660 o 23661. Así que cuando hablo de obras sociales, acá me refiero genéricamente a todas las obras sociales, incluidas las obras sociales dependientes de provincias o de organismos gubernamentales. ¿Cuál es el tema? La ley de 24901 obliga a la cobertura integral, pero vuelvo un poco a lo que les decía antes. Nuestros clientes vienen diciéndonos, doctor, doctora, fui a la obra social a pedir tal prestación y la obra social no me la quiere dar. Entonces ahí es donde aparece la necesidad del amparo. No es que a nosotros no nos encanta, pues capaz que nos gusta porque es nuestro trabajo, pero no es que los abogados somos los malos de la película, que vamos contra el sistema de la seguridad social eh, por una cuestión de codicia. Puede haber pedidos eh, exagerados, hay pedidos que a veces yo creo que son difíciles de justificar. La otra vez veía que una familia pedía a la obra social que le pague la matrícula de la escuela más cara, la escuela privada más cara de la ciudad de Buenos Aires. Ahí yo no sé si corresponde. Seguramente alguno de ustedes tiene algún caso así, lo podemos discutir. Me da la impresión de que eh, la cobertura puede tener que ver con el acompañamiento que necesiten a un niño para la inclusión escolar, pero no sé si ya llevarlo al plano de que pague la matrícula. En este caso eran dos hermanos, el hermano sin discapacidad lo pagaban los padres y el hermano con discapacidad lo pagaba la obra social. Porque finalmente los fondos de las obras sociales, y esto también lo digo tomando en cuenta que aquí, si hay más de 300 personas, tengan en cuenta que va a haber abogados y abogadas que defiendan a los particulares, a las personas que reclaman la prestación, pero también va a haber abogados y abogadas que defiendan en algún momento a la obra social, ya sean porque son empleados de esa obra social o de esa empresa de medicina prepaga, o porque sean contratados en algún momento. Así que los amparos en discapacidad requieren abogados de los dos lados. Es más lindo, por supuesto, o más heroico mostrar el costado donde uno está defendiendo a la persona con discapacidad, porque uno queda como que está siempre del lado de la víctima. Pero tengan en cuenta que aquí no hay, o por lo menos yo no recomiendo eh, que nos apeguemos demasiado al discurso épico ni al discurso militante. A veces la militancia es muy linda para los padres o para las organizaciones, o si alguien quiere ser funcionario, quiere dedicarse a la política, está muy bien el discurso militante, pero si uno trabaja en este tema, es mejor no apegarse demasiado porque no explica demasiado. Por eso soy bastante desafectado, no soy afecto para nada a ese discurso de modelos, paradigmas y discurso un poco ideologizado. Aparte no hace falta, realmente no hace falta para defender los derechos de las personas con discapacidad, porque la ley 24901 brinda las herramientas necesarias y de hecho junto con el artículo 43, o sea, con la Constitución Nacional, el instrumento del amparo, la ley 24901, uno ya tiene las herramientas necesarias y suficientes como para hacer valer el derecho de la persona con discapacidad. Finalmente, antes de ya para meternos un poco en el tema del procedimiento y bueno, darle también la palabra a Mariana, les quiero decir que nosotros en el PRAC, nosotros con Mariana y les dije con un equipo docente, Andrea Pasodomo, Fernanda Raffo Palma, Suyay Pérez Montenegro, Rocío Fernández, Carolina Buim, Guido, no me acuerdo el apellido de Guido ahora. Tenemos un equipo docente que trabaja todos los días en contacto con personas con discapacidad. Y por supuesto, a los alumnos lo primero que decimos es que
se aprendan bien la 24901, aprendan bien el proceso de amparo, aprendan bien los plazos. Por supuesto, todo eso lo vamos a hablar ahora. Pero hay algo que es muy difícil de enseñar en el libro, y hay que insistirlo, y por eso me voy a tomar un minuto, te pido disculpas, me entiendo un poco más, pero quiero plantear esto. Hay algo que no se aprende estrictamente en los libros, y es el contacto, la empatía y el cuidado y el respeto por los familiares que vienen, o las personas que vienen por un reclamo en discapacidad, sean ellas los titulares del derecho o sea un familiar. Cuando llegan al abogado o la abogada, llegan a veces enojados. No es que estén enojados con nosotros, están enojados con el sistema. Derechos. Cuando vas a la ventanilla a pedir, bueno, dame el turno para hacer el tratamiento de kinesiología, dicen, no, esto no lo cubrimos. Entonces, se genera una frustración muy grande, y cuando la persona llega al estudio jurídico, seguramente ya tocó muchas puertas, e inclusive tener cierta tolerancia al enojo con el que llega esa persona. Y algo con lo que quiero también insistir. Nosotros lo que vemos, lo hablábamos el otro día con Mariana, es muchos amparos que se inician y que se dejan solamente con la medida cautelar. Ojalá que no pase con los que están aquí presentes, si están ejerciendo, y los que están en esta charla, porque les interesa empezar a ejercer en este campo, les pido que no hagan eso, no hagan eso. Hay abogados, lamentablemente, que lo hacen, y que al final uno termina conociendo a todos quiénes son, porque es un papelón. Una persona toma el caso, cobra, incluso a veces, presenta el amparo, lo sortea, lo inicia, plantea la medida cautelar sale relativamente rápido, y después se olvida. Y el amparo no termina con la medida cautelar, ni en discapacidad ni en ninguna otra cosa. El amparo continúa, la cuestión de fondo se desarrolla. Hay autores que plantean justamente que uno de los problemas que tiene el proceso de amparo es que se ha convertido casi en un proceso ordinario. Un juez Patricio Marañelo, que habla de la ordinarización. No es el único, pero muchos autores hablan de la ordinarización del amparo. Lleva mucho tiempo, pero imagínense que, ahora Mariana va a contar un poco mejor, pero uno se expone en el amparo si no lo mueve, si no lo impulsa a la presentación de, por ejemplo, de la causa de instancia. Así que realmente no solamente es un perjuicio para nuestro consultante, que nos está jugando solamente, no es solamente una cuestión patrimonial. Hay mucho, hay que tener mucho cuidado en estos casos, porque hoy una persona, una colega me decía que está gestionando y tratando de tramitar un amparo porque su madre, que tiene más de 90 años, necesita un tratamiento. Imagínense que esa persona, a pesar de ser profesional, a pesar de ser incluso abogados, que tengo muchos conocidos que me piden a veces hacer un amparo porque los desborda la situación personal, los desborda, porque cuando uno llega a un amparo en discapacidad, tocó muchas puertas, y no estamos hablando de cobrar un cheque o cobrar una indemnización, que también son cosas importantes, por supuesto. El amparo en discapacidad toca fibras muy delicadas, y hay que llevarlo con todo el respeto y con toda la dignidad que merece nuestro consultante, y por supuesto hacer valer la dignidad del trabajo, porque para eso han estudiado ustedes, y también corresponde que lo hagan valer también en el trato, y también en cuanto a la remuneración con los honorarios. Pero bueno, me tomé un poquito más de minutos, igual empecemos un poco más tarde. Les quiero presentar ahora a Mariana Lofeudo para que nos metamos un poco más en la parte procesal. Antes de darle la palabra, les quiero decir que Mariana Lofeudo no solamente es una docente que trabaja conmigo desde que se creó el práctico profesional, sino que
ella ya tiene una trayectoria anterior a la creación del práctico profesional. Me acuerdo que una vez caminando por tribunales, nos encontramos en tribunales, vieron cuando uno está haciendo la ronda, viendo los expedientes, no sé por qué, nos cruzamos, ya nos conocíamos de alguna charla anterior, y no me acuerdo si fue tomando un café o caminando por tribunales, le conté a Mariana cuál era mi proyecto. Mi proyecto era presentarme, yo era profesor de Derecho de Familia, pero quería presentarme al concurso de práctica profesional porque quería abrir una comisión del práctico de la UBA exclusivamente para atender personas con discapacidad que por supuesto no pudieran pagar un abogado particular. Así que le conté ese proyecto y enseguida me dijo que ni bien se abriera, que la llamara, que ella quería participar. Esto fue hace muchos años, ¿no? Era muy joven, Mariana, una niña casi. Sigue siendo joven, así que imagínense, pero Mariana estuvo desde el primer año, no el primer día, pero sí el primer año se sumó al práctico y bueno, para mí es un gusto trabajar con ella y con todo el equipo de profesionales que colabora conmigo en esta comisión 1400 del práctico profesional y también me acompaña, y nos acompañamos mutuamente en este proceso de dar clases en los CPO, en cursos sobre discapacidad y también en el posgrado, la carrera de especialización en discapacidad y derechos. Así que te agradezco, Mariana, quería decirte esto en público porque hoy me dijiste algo que me dejó sorprendido. Hace tantos años que damos clases juntos y la primera clase así juntos que damos. Así que muchas gracias y bueno, tiene la palabra la doctora Lofeudo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Juan, por la presentación. Gracias por la invitación. Es un placer estar compartiendo esta tarde con ustedes y charlando un poco del amparo. Charlábamos con Juan de bueno, que había tantos temas para abordar con respecto a todo esto. Es tan vasto el tema y cada vez más complejo el tema de la discapacidad y la necesidad de contar con profesionales idóneos que manejen como corresponde el tema de la discapacidad. Por esto que él también decía de que en estas cuestiones lo que yo creo es que hay que tener, que hay un plus al momento de abordar una cuestión que tiene que ver con discapacidad. Y eso ya se ve desde la primera entrevista, en cómo encaramos la primera entrevista. Hay aspectos que sí tenemos que tener en cuenta, que son los que nombraba Juan: el respeto, la empatía, el conocer la historia del consultante o del cliente, porque esas cuestiones nos van a hacer o nos van a dar las claves para poder decidir cuál es la estrategia o cuál es la mejor estrategia que voy a llevar adelante. Porque esto que hablábamos es así, la gente cuando llega como con un bagaje de cuestiones, viene de un peregrinaje, le decimos nosotros, porque van recorriendo distintos lugares, ya sea la superintendencia, algún lugar que consultan, las obras sociales, donde van recibiendo negativas o distintas cuestiones. Entonces la gente muchas veces llega cansada y sin saber, porque tampoco tienen la obligación de saber lo que nosotros estamos manejando, eh, pero sí saben que tienen el derecho. Pero bueno, si en la obra social uno va o una prepaga y consulta o presenta una prescripción médica por una determinada medicación o un determinado tratamiento, uno supone que la obra social, cuando hablo de obra social hablo de todas en general, ¿no? Nos va a decir lo que corresponde. Lamentablemente, muchas veces esa cuestión falla. El tema de la información clara, precisa y detallada que tiene que brindar la obra social no es tan así en la mayoría de las cuestiones, más en los temas de salud y discapacidad. Entonces, las personas se encuentran desorientadas, llegan al estudio o llegan al patrocinio jurídico gratuito, y cuando llegan, por ejemplo, al práctico, ahí nos encontramos con una situación un poco más compleja todavía, porque lo que pasa es que se suma
a la cuestión de la discapacidad y de la problemática o de la falta de cobertura que traen, se suma la cuestión de la vulnerabilidad económica. Entonces son muchos frentes a resolver y tenemos que dar respuestas efectivas, y a veces no está en nuestras manos poder resolver todo. Nosotros no somos psicólogos, no somos Dios, somos abogados que tratamos de resolver y que ponemos lo mejor y toda la idoneidad nuestra para poder arribar a un resultado satisfactorio. No siempre se puede, pero bueno, el tema es capacitarnos como corresponde para poder dar una respuesta efectiva, oportuna, idónea, y poder asesorar a la gente como corresponde, porque esto es una especialidad. O sea, no es que uno hace un amparo porque, bueno, sí, está bien, me cayó un amparo y bueno, lo hago, es fácil, bla, bla. Tiene algunas cuestiones que podrían llegar a ser fáciles, pero tiene mucha complejidad el amparo, y cada vez más es la complejidad que se nos presenta entre los requerimientos de la gente. Entonces, es importante capacitarnos. Sí, esto conlleva una gran responsabilidad. Por supuesto que como abogados tenemos una responsabilidad que ya conocemos y por la que respondemos, por supuesto, pero aparte hay una responsabilidad, si quieren llamarla ética, moral, pónganle el nombre que quieran, de poder dar la respuesta como corresponde al tema, porque está en juego, en la mayoría de las cuestiones, en la mayoría de los temas que se nos presenta, cuestiones de salud, y que muchas veces tienen que ver directamente con la vida de la persona. Entonces, no nos podemos equivocar, por lo menos no nos podemos equivocar en lo que podemos evitar, ¿sí? En lo inevitable es lo inevitable, pero en lo que no podemos equivocarnos no lo tenemos que hacer. Por supuesto que para el que le interesa vamos a poder hablar de algunas cuestiones de esto. Es imposible abordar el tema de amparos en discapacidad en 2 horas, 1 hora y media, lo que sea, de charla, no lo vamos a poder hacer nunca. Por supuesto que quedamos dispuestos para cualquier inquietud que no la podamos solucionar acá, y sí les recomiendo que a los que le interesan, yo creo que por el chat puse el mail del posgrado de discapacidad y derechos, pueden escribir por cualquier consulta. Y como estábamos hablando de esto, después vemos todas las preguntas, porque yo las veo ahora y me mareo, y si me voy y voy contestando me voy a ir de tema. Pero acuérdenselas para poder responderlas, y después voy a pasar el mail, no hay ningún inconveniente. Lo vamos viendo, antes de cerrar lo vamos a hacer. El tema de la primera entrevista. ¿Es importante la primera entrevista? Sí, es muy importante la primera entrevista, en todos los casos, pero en discapacidad también, y con estas particularidades que hablamos. En la primera entrevista es el momento, en la mayoría de los casos, donde vamos a decidir si tenemos un caso o no tenemos un caso. Pero para decidir si tenemos el caso o no, tenemos que estar preparados para poder elaborar esto. Entonces, la realidad es esta: el amparo hace 20 años no es el mismo que el amparo en la realidad que nos toca. Todo se fue complejizando, las leyes, las resoluciones, un montón de cuestiones, la ciencia avanza, los tratamientos son distintos, hay un montón de cuestiones que tenemos que ir manejando. Y hasta el dictado de la cautelar, en general, es sencillo. Sencillo lo digo en el sentido de que el juez, en la mayoría de los casos, nos va a otorgar la medida cautelar. Pero después tenemos que continuar el proceso. Y ahí es donde, bueno, vamos a tener que demostrar que sí sabemos y que podemos arribar a la sentencia definitiva, ya sea en primera instancia, en segunda instancia, en la Corte. Y los criterios, muchas veces, de los juzgados de primera instancia o de las cámaras, no son los mismos que los que tiene la Corte Suprema en determinados temas. Entonces, otro tema importante es estar actualizados con la jurisprudencia de la Corte Suprema. Eso es un tema que no lo podemos dejar de lado, porque también pasa que muchos jueces en primera instancia dictan una sentencia
por tal vez favoreciendo de alguna manera al actor, y eso puede, o sea, nosotros estamos contentos porque ganamos el juicio, nos dictaron una sentencia que nos otorga la cobertura de determinada cuestión, pero si esa sentencia no está bien fundada, después vamos a tener problemas en segunda instancia. Entonces también tenemos que reconocer cuando una sentencia, al margen de que el resuelvo haya sido positivo, cuáles son los fundamentos de esa sentencia. Y en la primera entrevista, ¿qué es importante preguntarle al consultante? Algunos ya lo sabrán, otros no, pero sí queremos hacer hincapié en esto. ¿Qué cobertura médica tiene? Si tiene obra social, si se atiende en un hospital público, si está dentro del sistema público, si tiene una empresa de medicina prepaga, si tiene una obra social con un plan superador, o sea que tiene una obra social y tiene una prepaga, qué plan tiene, si el plan es cerrado, ¿no? Después vamos a ver para qué nos va a servir. Después, ¿dónde se atiende? Es importante que la persona tenga un médico de cabecera, un médico, una historia clínica, que pueda traernos los informes médicos, porque esas van a ser las pruebas fundamentales. Sí o sí, yo voy a tener que tener la prescripción médica de lo que vaya a pedir. No hay manera de que el amparo prospere si no tengo una prescripción médica y si esa prescripción médica no es actualizada. O sea que son cuestiones que tenemos que prever. No podemos presentar una prescripción médica de hace 6 meses atrás. Tiene que ser actual. Y si la presentamos, lo que va a pasar es que el juez nos la va a pedir actualizada. Entonces, en el proceso vamos a perder tiempo porque tal vez la persona hasta que pide el turno médico o el médico se fue de vacaciones o pasó esto, lo otro, eso hace que el proceso se demore. Entonces tenemos que tener la previsión de que las prescripciones sean actualizadas. Y no solo la prescripción médica, sino un breve informe médico diciendo y fundando el porqué de determinada prescripción. Porque si el médico me prescribe, por ejemplo, a una persona que tiene una discapacidad motriz, el cambio de la prótesis y pide determinadas cuestiones de la prótesis que son importadas, por ejemplo, lo primero que me va a decir la obra social es no. Pero sí va a tener que hacerme lugar si el médico funda el porqué de esa prescripción médica, detalla por qué necesita esa prótesis y no otra prótesis, ¿sí? Entonces, la regla general es la prótesis nacional. ¿Podemos obtener una prótesis importada? Sí, por supuesto que sí, en el caso de que sea la apropiada para el actor y que lo funde el médico. Y a veces también podemos adjuntar un informe del fisiatra, de algún lugar donde haga su rehabilitación. Todos los informes que podamos adjuntar van a ser prueba documental que van a sumar a que el juez forme el criterio de que realmente le corresponde esa prótesis al actor. Y eso es importante para la medida cautelar, por eso siempre decimos que la acción de amparo tiene que, cuando presentamos la demanda, tiene que ser como un paquete cerradito con un moño, donde esté todo, absolutamente todo. No puedo dejar, o tengo que tratar de no dejar para otro momento, que tal vez no exista, esas cuestiones. El juez, para dictar la medida cautelar, lo que va a hacer es un análisis general y somero de todo lo que se presenta para, inaudita parte, sin darle traslado a la otra parte, poder formar el criterio y decir sí, está fundado, voy a dictar la medida cautelar, porque de alguna manera, entre comillas, sería un adelanto de sentencia, entre comillas, tomémoslo, esto que estoy diciendo. Después, otra cuestión que tenemos que tener clara es cuál es el motivo de la consulta, porque pasa muchísimas veces que vienen con tantos temas a la vez, que entonces es un berenjenal. Entonces, siempre direccionar al cliente. Entonces, si necesito una prótesis, bueno, vamos por la prótesis. Después hablamos lo del tema de la jubilación, lo del tema de la pensión, si paga el monotributo, si hace esto, lo otro. Hablamos de la prótesis, vayamos al tema de la prótesis.
cuál es el objeto o el objeto más urgente por el cual tiene que reclamar. Si podemos meter todo en el mismo amparo, meteremos todo en el mismo amparo. A veces se puede y a veces no se puede porque no está toda la documental en el mismo tiempo. Por ejemplo, ahora tuve un amparo que pedían asistente domiciliario, asistente terapéutico, y bueno, vieron que el tema de la asistencia domiciliaria y la asistencia terapéutica, las dos justamente son dos temas bastante controvertidos dentro de lo que lo que son las prestaciones, tienen sus particularidades, eh, y bueno, lo que recomendé en ese momento fue que amplíe el certificado de discapacidad por la cuestión mental, que no estaba por el diagnóstico que tenía. Entonces, si no, no voy a pedir un asistente terapéutico, porque ustedes saben que el asistente domiciliario realiza sus funciones en cuanto a la higiene, a ayudar, puede llegar en determinadas tareas de la vida diaria a la persona, pero que tienen que ver en ese sentido. Y el asistente terapéutico trabaja en la esfera de lo que es la salud mental. Entonces, son dos prestaciones distintas, aunque se confundan, y muchas veces los médicos confundan también, porque también nos pasa que llegan con la prescripción y dice asistente terapéutico 24 horas. Y por supuesto que lo va a denegar la obra social, porque nadie puede tener un asistente terapéutico 24 horas, porque ¿cuál es la función principal del asistente terapéutico? Favorecer la autonomía de la persona con una discapacidad mental o intelectual, trabaja en ese aspecto, acompaña en esas cuestiones. Y la persona tiene que dormir, o sea que no va a tener el asistente terapéutico a la noche. Entonces, desde ya que esa prescripción médica está mal hecha, pero digamos que en la jerga diaria, por así decirlo, se confunde mucho lo que es el asistente terapéutico con el asistente domiciliario. Después, ¿qué es importante? Saber si, por ejemplo, viene a pedir o nos dice que la cobertura ha sido denegada de fonoaudiología, vamos a suponer, y psicopedagogía. Bueno, saber si ese prestador, o sea, es o no prestador de la obra social, para ver cómo lo voy a encarar, porque en principio son los prestadores de la obra social, y ahí empiezan todas las excepciones a las cuestiones, y ahí empieza a jugar, bueno, el tema de conocer la jurisprudencia, lo que decía Juan, está la 24901, pero después tenemos un bagaje de jurisprudencia terrible, entonces tenemos que conocer y estar actualizados con la jurisprudencia. Y después también saber, que también lo comentó someramente Juan, el tema de en qué marco me voy a desarrollar. ¿Qué voy a estar? ¿En el marco de salud? ¿Voy a estar en el marco de discapacidad? ¿Cuál va a ser el marco jurídico que voy a aplicar? Porque, por ejemplo, si yo voy a abordar una cuestión que tiene que ver con una enfermedad poco frecuente, no necesito que la persona tenga un CUD para que o un CUD, que es un certificado único de discapacidad, para que la persona reciba la prestación de manera integral. ¿Por qué? Porque está la 26689, que es la ley de enfermedades poco frecuentes, ¿sí? Después, si nos queda tiempo, charlamos de un caso sobre enfermedades poco frecuentes, y lo es lo que es la prueba, y yo de alguna manera en esa entrevista ya estoy pensando, con toda la prueba que tengo y lo que me está contando el cliente, en cuál va a ser mi estrategia a desarrollar, porque no siempre la misma es la estrategia, ¿sí? Muchas veces también nos pasa que depende del cliente que tengamos,
que hay muchos que son muy ordenados, que nos traen las cosas reordenadas, que tienen contacto fluido con su médico de cabecera, y hay otros que no, o hay otros que tal vez no pueden abordar esa situación y pedir la documentación al médico como corresponde. Entonces a veces hay que suplir esa cuestión, y ya sea nosotros, alguien del equipo, algún trabajador social que forme parte del equipo interdisciplinario, que sería lo ideal para llevar adelante estas cuestiones, pueda comunicarse con el médico o con el neurólogo, con el psiquiatra, y comentarle lo que está pasando y decirle, no decirle por supuesto, porque aparte no es cuestión de herir susceptibilidades, pero sí decirle, necesitamos que la prescripción diga, en los términos que el médico, o si lo considera adecuado, que diga sí o sí esto y esto y esto, porque después el juez lo va a leer, y hay veces que los médicos dan por sobreentendido que poniendo 2 palabras ya se entiende, pero bueno, el juez no es médico, nosotros tampoco somos médicos. Muchas veces hay que llamar al médico para preguntarle qué puso, porque directamente no se entiende nada, nada, aunque uno va agudizando el ojo y va entendiendo las letras de los médicos, porque no queda otra que hacer un curso acelerado para entender, pero bueno, muchas veces también hay que comunicarse con el profesional para decirle, bueno, ¿qué puso? Porque tal vez en la demanda voy a tener que transcribir esa prescripción médica. ¿Cómo la transcribo si no entendí lo que dijo? ¿Sí? Imaginen que si nosotros no lo entendemos y el cliente no lo entiende, el juez tampoco, y tampoco va a hacer el esfuerzo que vamos a hacer nosotros por entenderlo. Entonces, otro de los temas que también es importante remarcar es que la demanda, o sea, el escrito de inicio, por lo general no debería ser tan largo. Pensemos que cuando llega un amparo a un juzgado, es una movilización para el juzgado. El amparo hay que contestarlo rápido. Tienen que expedirse sobre la medida cautelar, no lo pueden dejar durmiendo 20 días y después decir algo. Entonces eso descalabra el juzgado, y ellos tienen que expedirse, tienen que dictar el primer auto, sí o sí, y de manera rápida. Entonces, cuanto más claros seamos en el escrito, también va a ser más fácil para el que esté del otro lado leyendo. Es importante tener claro lo que vamos a pedir, porque muchas veces pasa que uno lee una demanda, leyó 5 hojas y se pregunta, pero bueno, ¿y qué quiere? Está muy lindo todo lo que puso, pero ¿y qué quiere? Entonces, y eso es importante que esté al inicio. O sea, que el que lo empieza a leer diga, ah, bueno, está solicitando la cobertura de tal y tal cosa por tal y tal, tal. Después lo desarrollamos, después lo fundamos. Si queremos, lo ampliamos, podemos explicar, por ejemplo, de qué se trata esa determinada enfermedad. Somero, no mucho, porque el juez tampoco quiere hacer un curso de medicina o conocer el diagnóstico, sí los puntos más importantes que afectan, y dejar de lado lo que no es importante. Dejar de lado, no nos importa si está casado o si tiene digamos, qué es importante para el reclamo que voy a hacer, no las cuestiones accesorias que orbitan y que uno escribe y después dice, ¿para qué puse todo esto si en realidad no pesa al momento de la decisión? Eh, bueno, es importante realmente la primera entrevista, y vi a muchos alumnos, a exalumnos, perdón, del práctico de la Comisión 1400, que les agradezco que hayan venido, y me da una alegría también importante, porque bueno, quiere decir que se quedaron con ganas de conocer más, que les interesó el tema. Y bueno, esta es una de las grandes dificultades a superar, la primera entrevista, porque saber qué preguntar, qué le voy a preguntar, qué necesito saber para poder hacer después sentarme a escribir ese escrito de inicio.
Bueno, son muchas cosas. Una vez que tuvimos la primera entrevista, vamos a pasar a la segunda etapa, que va a ser la intimación. O sea, vamos a tener que intimar sí o sí. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a hacer una intimación previa siempre antes del amparo. A menos, como me ha pasado, pero muy pocas veces, que realmente el cliente se esté muriendo, pero de verdad, y no tenga momento para poder realizar esa intimación y haya que presentar el amparo directamente en el juzgado. Cuando, bueno, ahora ya no es más como era antes presencial, se perdió un poquito esa mística, pero en general cuando en el estudio sorteamos una demanda y la llevamos al juzgado, siempre comentamos el caso. Total, no, o sea, el juez no, va a decidir lo que tenga que decidir, pero a veces ahora ya no, porque uno la sube al sistema y que eso puede llamar al juzgado, tal vez hay alguna particularidad, pero es importante también que el juzgado esté enterado de esa urgencia, porque si mi cliente se está muriendo realmente, realmente, y bueno, tengo que ir al juzgado, pase lo que pase, y tengo que explicar que lo tienen que resolver. Y la verdad es que así como uno, o por lo menos yo, muchas veces despotrico contra los tribunales civiles y comerciales federales, también debo decir que hay muchos jueces muy idóneos, muchos secretarios muy idóneos, y que realmente trabajan de una manera muy eficiente. Y muchas veces he presentado el amparo y me han dicho, espere doctora, porque se va con la medida cautelar. Y de ahí me he ido a la obra social a notificar. Eh, no son todos los casos así, pero cuando el caso lo amerita, hay que hacerlo, sí o sí. Y también depende en gran parte de nosotros, porque no es lo mismo ir al juzgado y hablar que dejar la demanda, subirla por el sistema y que cuando alguien se digne a verla, conteste algo. Entonces, esa actuación nuestra es importante, porque va a marcar una diferencia, ¿sí? ¿Y cómo voy a intimar? En el caso de que tenga tiempo de intimar, puedo intimar o por carta documento o, por ejemplo, puedo hacer una nota administrativa. ¿Y de qué va a depender esa decisión? A ver, por ejemplo, si yo tengo que adjuntar, quiero hacer una aclaración antes. Aunque yo presente un amparo, el amparo no se presenta por las dudas. O sea, el amparo se presenta cuando ya hay un daño inminente, ¿sí? No es que, bueno, voy a presentar un amparo por si en diciembre no me autorizan en tiempo y forma las prestaciones. Eso no lo puedo hacer. Y ese requisito surge del artículo 43, que haya un daño actual o inminente. Entonces, sí o sí tiene que existir eso. ¿Y qué hago? Presento una nota, por ejemplo, administrativa. ¿Y por qué decido presentar una nota administrativa? Y porque tengo que adjuntar un montón de documentación. Entonces, si yo voy a adjuntar porque mi cliente tal vez lo dejó y en la obra social le dijeron que lo perdieron, o no lo dejó de alguna manera fehaciente, o sea, de poder demostrar que lo dejó, entonces voy a tener que recurrir a la nota administrativa. Antes íbamos, o iba el cliente y la llevaba, y le remarcábamos siempre esta cuestión de dejar la copia y traer sí o sí la copia sellada, que no podía volver sin la copia sellada. Ahora tenemos la posibilidad de poder mandarlo por un mail con los adjuntos al mail oficial de la obra social o de la prepaga, que de alguna manera y en algunas cuestiones nos allanan algunas cosas, en otras no, porque después no encontramos ningún mail de ninguna prepaga, se cae la página, como Omint, que estuvo no sé cuántos meses sin poder, o sea, sin tener mail para poder mandar un reclamo, ni atender el WhatsApp, y bueno, estas cuestiones que los que estamos en la diaria con el tema, estamos lamentablemente acostumbrados a que pasen. Pero bueno, si por ejemplo tengo que adjuntar la documentación, voy a tener que hacer o una nota administrativa de manera física o voy a tener que mandar un mail
con los adjuntos y pedir que me confirmen la recepción del mismo. A veces lo hacen, a veces no, pero bueno, el mail está enviado y después eso será algo que voy a tener que incluir en la prueba pericial electrónica, sí o sí. O sea, voy a tener que ofrecer esa prueba, porque donde me nieguen que recibieron el mail, me quedé sin prueba. Entonces, de todo lo que yo ofrezco como documental, también lo tengo que ofrecer después como prueba, ya sea informativa, o la prueba testimonial de reconocimiento, pericial en ingeniería electrónica, la pericial médica, que obviamente que es fundamental en el amparo. Voy a tener que ofrecerla sí o sí. Entonces, decidí por la nota administrativa, esto me olvidaba de decirles, que presentar el amparo no exime al afiliado de realizar el procedimiento que corresponde en la obra social, donde tiene que dejar la prescripción médica y la autorización, y con el mecanismo que cada obra social implementa. No lo exime, o sea, eso se tiene que hacer. Ahora, que ese mecanismo sea abusivo o dilatorio es otro tema. No importa, el cliente lo va a tener que cumplir. Después veremos si es abusivo, dilatorio o bla, bla. Pero sí o sí lo tengo que dejar, no puedo aparecer de repente con el amparo, ¿sí? Después, ¿qué debe contener la nota? Clara, también clara. Ese pedido, siempre los pedidos tienen que ser claros, para que el que lo recibe lo comprenda fácilmente. Tiene que tener un encabezado, tiene que tener un objeto de la solicitud. ¿Qué estoy pidiendo? Claro y preciso. Si estoy pidiendo la cobertura de un procesador de habla, por ejemplo, para una persona con una discapacidad auditiva, marca Cochlear, modelo FM 710 o 910, lo tengo que poner todo, porque es lo que seguramente va a estar indicado en la prescripción médica. Claro, preciso. ¿Tengo que adjuntar la documentación respaldatoria? Por supuesto que sí. Si tengo dos originales, bueno, si lo dejo en físico, dejo las copias y dejo, por supuesto, a disposición los originales, porque después los originales, a menos que tenga dos originales, los voy a necesitar para el inicio de la demanda. En la demanda sí voy a tener que presentar los originales. Entonces podemos manejarnos de esa manera. O tenemos doble original, o si se manda por mail no hay problema, y si no después nos tenemos que quedar como documentación respaldatoria, aunque lo subamos al sistema, los originales, porque ustedes saben que a pesar de subirlos, la demandada y el juzgado tienen la facultad de pedirlo en cualquier momento del proceso, que presentemos esta documentación de manera física. Entonces, digamos, que el expediente digital no nos exime de que nosotros tengamos que tener toda esa documentación respaldatoria que subimos al sistema. Otra duda que se presenta siempre es, bueno, ¿tiene el mismo valor la nota administrativa que la carta documento? Y sí, porque son dos comunicaciones fehacientes. Después veré cómo hago con la prueba. Pero es importante que esa nota administrativa haya sido mandada por mail, que ofreceré la prueba pericial en ingeniería electrónica, o que la haya dejado de manera física y que me la haya firmado alguien y me haya puesto un sello para poder después producir esa prueba. ¿Qué nos queda después de eso? Presentar la demanda. Y ahí se abre otro tema, un montón de temas, pero bueno, fuimos eligiendo como algunas cosas más importantes, que es, bueno, ¿cuánto tiempo tengo para presentar esa demanda? ¿Hay alguien que sepa qué dice la ley de amparo? ¿Cuánto tiempo tengo para presentar la demanda? Acá Luisina me dice 30 días, uno me dice 15 días. Bueno, tengamos en cuenta que yo estoy hablando de la ley de amparos nacional, la que utilizamos en los juzgados federales. Cada provincia tiene su ley y puede ser
que en las leyes locales este plazo sea distinto, por supuesto. Por ejemplo, en la ley de ciudad, que es la ley 2145, el plazo era de 45 días, que tenía entre la intimación y la presentación de la demanda. Lo que dice la 16986, acá una me puso 48 horas. No, es tremendo, 48 horas, nos morimos con 48 horas, pero tenemos 15 días hábiles. Ahora, hay toda una discusión también sobre ese plazo, no es tan liso y llano. Ustedes piensen que esta ley es una ley del año 1966 y que en parte ha quedado tácitamente derogada por el artículo 43, básicamente. Por ejemplo, la cuestión de no agotar la vía administrativa surge ¿cómo se llama?, del artículo 43. Así como, por ejemplo, otra cuestión que deroga tácitamente el 43 de la 16986 es el tema de la declaración de inconstitucionalidad. La ley 16986 la prohibía, pero el artículo 43 específicamente dice que el juez podrá, dice, no deberá, el juez podrá dictar en su caso la declaración de inconstitucionalidad. Entonces, ¿puedo pedir también dentro de la demanda de amparo que se expida sobre la inconstitucionalidad de determinada norma? Sí. Luego del 43, sí, claramente lo podemos pedir. Entonces, este requisito de admisibilidad o plazo de caducidad, con la doctora Pasodomo, siempre para ella es un requisito de admisibilidad y para mí es un plazo de caducidad, pero bueno, a los efectos de la práctica es lo mismo. Entonces, ¿cómo subsanamos esos 15 días hábiles? ¿Qué dice la jurisprudencia de esos 15 días hábiles? Porque la jurisprudencia también fue cambiando en ese aspecto. Y ustedes piensen que para los que litigamos en este área, el cuco más temido es la caducidad de instancia, porque uno pierde el amparo por un tema procesal, por un tiempo de la caducidad. ¿Y cuál es el plazo de caducidad de instancia en el proceso de amparo? Porque ahora estamos hablando de una cuestión anterior a la demanda. O sea que tengo que manejar esas dos variables. La de los 15 días hábiles anteriores en el caso de la 16986 y después los plazos que tenga durante el proceso en sí. Y durante el proceso en sí, ¿dónde nos dice el Código Procesal cuál es el plazo? En el artículo 310. El plazo es de 3 meses. Son 3 meses corridos. Y eso, cuando iniciamos una acción, lo tenemos que saber rigurosamente. Y no podemos perderlo de vista en ninguna manera, de ninguna manera. Es importante que existan actos impulsorios, sí o sí, entre esos plazos. Yo no puedo dejar el amparo dormido, como decimos coloquialmente, por ejemplo, por 4 meses corridos, porque tendría latente una caducidad de instancia. Y cada vez más son ahí veo que me están haciendo un montón de preguntas de caducidad de instancia. Cada vez las obras sociales están más atentas a estas cuestiones, porque es fácil, digamos, relativamente fácil tirar abajo, no siempre, pero en algunos casos sí, y depende también de los criterios de los jueces, tal vez tirar abajo un amparo. ¿Y cuál sería el inconveniente acá? Porque en el caso de que opere una caducidad de instancia y que la decreten, bueno, es tremendo, por supuesto que es tremendo, pero lo terrible es que yo lo voy a poder iniciar nuevamente el proceso, ¿sí? Me voy a poder valer de las pruebas que ya produje en el amparo caduco, pero en el medio, hasta que yo recupere la continuidad en esas prestaciones, tal vez la prestación es demasiado onerosa y depende la vida de la persona. Entonces, ¿cómo hacemos para cubrir esa contingencia? Ustedes piensen que hay medicaciones
que valen arriba de, no sé, los 2 millones, 3, 5, 6, hay de $20.000 por mes. Entonces, sí le podemos, tal vez no generar la muerte, pero sí generar un daño importante. Y tenemos responsabilidad. Por supuesto que eso se va a derivar en una cuestión económica, pero aparte ahí está la otra cuestión, que era la que hablábamos al principio, que es la ética o la moral, como les guste, espiritual, como cada uno la quiera llamar, que me parece que es muy importante. O sea, la económica no deja de ser importante porque es una variable que hay que manejar, pero bueno, nos podemos enfrentar a una responsabilidad profesional muy importante. Entonces, ¿cuál es el tema? Tener actos impulsorios y que no hayan pasado esos 3 meses. Entonces, ¿qué nos preguntamos? Bueno, ¿qué es un acto impulsorio? Un acto impulsorio es un acto o una petición que de manera razonable y ordenada hace que el proceso avance, siempre teniendo como el objeto tendiente a llegar a la sentencia. Entonces, cualquier cosa no es un acto impulsorio. Ya sabemos, por ejemplo, que la autoriza no es un acto impulsorio, y también tenemos que tener en cuenta que cada juzgado tiene su librito con los actos de mero trámite y los que son impulsorios. Entonces, siempre tenemos que pensar en función de eso. ¿Este acto impulsa el proceso? O sea, ¿hace que este proceso avance hacia la sentencia o no? Ese va a ser el acto impulsorio. Y otro punto, bueno, me estoy yendo mucho con el tiempo, ¿no? Y no lo veo a Juan. No lo veo a Juan. ¿Está? Juan, ¿estás? Hay muchas Ahora sí, preguntas. Mariana. Perdóname, estaba tratando de desmutearme, ahí me desmuteó Silvina. Ay, te encontré en la pantalla, son Sí, tantos que... no, es que hay 500, más de 500 Sí, personas, Mariana. Eh, tremendo. yo quisiera agregar algo a lo que estás diciendo, porque a veces lo veo en colegas que nos consultan, que plantean, y alumnos también, que dicen, no, pero las reglas de Brasilia. Mm, Entonces, creen que que uno está inmune al procedimiento, al proceso, entonces que no corresponde ni caducidad de instancia. O sea, yo les insisto en esto, quítenle el barniz romántico a la lucha por las personas con discapacidad, porque lo tiene, pero acá estamos en un proceso donde las dos partes tienen derecho, la otra parte también tiene derecho. Aparte, claro, tengan en cuenta que ustedes pueden ser abogados o abogadas de la persona que reclama y que pide, qué sé yo, el Spinraza, que te estaba hablando Mariana, de un medicamento de $2 millones. Eh, pero también pueden ser abogados de la empresa, de una empresa, de una prepaga, de una obra social. Entonces, eh, las reglas del procedimiento nos corresponden a todos, nos pueden pedir la caducidad de instancia, y si piden la caducidad de instancia, no podemos enojarnos y creer que son malos los colegas que lo hicieron. Tenemos que defenderlo y mostrar que hubo actos impulsorios. Hay mucha gente que cree que el proceso del amparo en discapacidad está ganado de por sí porque uno defiende una causa justa. Eso, fíjense lo infantil que resulta, creer que siempre van a tener razón las personas con discapacidad porque tienen derechos y porque la Constitución y porque la Convención y porque todo eso es cierto, pero el proceso requiere de ser muy, muy preciso. Eh, Perdón, Mariana, si vuelvo un poco un tema atrás, pero quisiera resaltar algo que planteaste en la precisión en el reclamo. ¿Por qué la precisión? Porque si no es conciso la petición, cuando uno peticiona, eh, primero que, bueno, puede devenir abstracto, pero además, porque cuando uno demanda en amparos en discapacidad, tiene que conocer algo que Mariana lo mencionó, que ella lo conoce y Andrea también lo conoce mucho mejor que yo, que es eh, la,
el listado de prestaciones que tiene cada prestación que forma parte de tiene un nombre específico que se llama nomenclador. Ustedes dirán, ¿qué es el nomenclador? Bueno, el nomenclador es un listado de prestaciones. ¿Por qué es importante ese listado de prestaciones? No por el hecho de que eso limite. Hay una metáfora que usa una amiga mía, que a mí no me gusta mucho esa metáfora, pero se las voy a decir. Ojalá que no se les copie, pero bueno, la metáfora que usa mi amiga, que litiga en discapacidad hace muchos años y es la genia, ella dice que el nomenclador es un piso, pero no es un techo. A mí no me gusta esa metáfora porque el nomenclador es un listado de prestaciones. ¿Por qué es importante? Porque si la obra social, o la empresa, la obra social generalmente, logra eh, cubrir esa prestación, hay un sistema de reaseguro por el cual esa prestación después la cubre, no la paga la obra social, la paga el mecanismo de integración, que es una especie de reaseguro de todas las obras sociales. El mecanismo de integración es lo que antes era el sistema único de reintegro y antes era el sistema, el programa ¿cómo se llamaba antes de que se llamaba Sur? Antes de, Ahora es mecanismo de integración, pará, no, pará. ahora es mecanismo de integración, antes el sistema único de reintegro, pero antes tenía Es otro que yo era nombre. joven, Juan, y no me acuerdo. No habías nacido. Bueno, ahora me voy a acordar. Vos sos más APE, grande. no, ahí está, mira. Miriam tiene cara de joven, pero se ve que estudió. Y ahí lo puede Andrea también. APE, Administración de Programas Especiales, creo A que era. la APE. Bueno, Y Andrea es más grande. si uno lo logra poner dentro, ahora después le vamos también a pedir la palabra, a dar la palabra a Andrea, si la obra social logra que lo que nosotros estamos reclamando entre ahí, la obra social ni siquiera lo cubren ellos, eso lo cubre el mecanismo de integración. Ahora, esto no aplica a las entidades que no tienen acceso al mecanismo de integración, que son las empresas de medicina prepaga y son las obras sociales provinciales. Así que ahí hay todo un tema cuando me toca discutir discutir, no, charlar en buenos términos con la gente que forma parte del sistema único, del sistema, me dicen, bueno, porque los abogados amparistas hacen líos. Digo, no, nosotros no hacemos líos. Lo que pasa es que el sistema genera una expectativa tan grande también que después no puede cubrir. Entonces no es culpa de los abogados que la ley diga que que la persona con discapacidad tiene acceso integral. Lo que pasa es que realmente cuando se hizo esa ley, se pensó que la Argentina era una potencia, un estado de bienestar, y claro, después cuando uno ve el estado de situación, se da cuenta que hay que raspar la olla y reclamar, y reclamar de manera aguerrida. Por eso acá tiene una abogada aguerrida. Mariana es una abogada, y Andrea Pasodomo, y Suyay, y bueno, son las chicas que litigan y que trabajan conmigo, son abogadas que no quisiera tenerlas de contraparte en una demanda, pero son aguerridas porque se necesita. Por eso perdón que me extendí en esto, Mariana, pero me No, está parecía importante perfecto. insistir en esto. No hace falta decírselo a ustedes, pero sí a veces a los estudiantes, que creen que como es una causa ganada, como es un derecho constitucional, como está el sistema internacional de los derechos humanos, entonces toman un poco una idea un poco edulcorada y un poco romántica y Sí. épica, creyendo que el juicio está ganado porque tienen razón, porque la historia está del lado. Y no es así. Para ganar los procesos hay que demandar, peticionar claramente, ofrecer pruebas, seguir la causa. Por eso, ojalá que muchos de ustedes, acá hay más de 500 personas, que muchos de ustedes litiguen, pero que lo hagan de manera responsable, estén del lado del que estén, del lado de la parte actor del lado de la parte demandada, pero que se litigue responsablemente. Mariana, ¿querés que respondamos? Te di tiempo para leer las preguntas, ¿no?
Es que hay un montón, estoy ¿Querés elegir, anonadada. No sé si querés que levanten la mano, porque bueno, hay muchos también comentarios que están muy bien. querés leer A alguno? ver. Si quieren, yo estoy acá, si quieren, por el tema de si alguien quiere levantar la mano, yo le puedo activar el micrófono. Ah, bueno, parece un poco más ordenado. Si vemos algo igual acá. Dale, me parece mejor eso, Silvina, que lo manejes directamente y vos elegí. No, sí, es fácil. Usan la función de Zoom de levantar la mano y al que pide la palabra, acá Ivana, por ejemplo, que está levantando la mano, yo le activo el micrófono y puede hacer su consulta. A ver, Ivana, ahí Genial. te solicité que actives el micrófono. Hola, buenas tardes. Un gusto y muchas gracias por la exposición. Yo quería hacer una consulta porque me ha tocado un caso que no, trabajando en el estudio, soy primeriza, un trabajador que sufrió un accidente de trabajo y bueno, tiene un 90% de incapacidad neurológica, en la cual está teniendo problemas en la actualidad y la RT no le quiere dar las prestaciones debido a que está obligado a responder, pero no le quieren dar las prestaciones por una interconsulta con un especialista de cardiología. Por medio de este tipo de amparo, ¿se puede llegar a obligar, en este caso a la RT, a que cumpla, teniendo en cuenta de que ya esta persona cuenta con una incapacidad importante? María Belén, ¿no? Ivana. Ahora veo. No, Ivana estaba. Ivana, perdón, porque vi varias manos levantadas, discúlpame. No, está bien. Pero es que son dos temas distintos estos. Ajá. Una cuestión es lo de la RT y la incapacidad, eso corre por un carril, y después tenemos lo de la obra social y las cuestiones que le tenga que... Ahí Andrea está levantando la mano. ¿Le podemos dar la palabra a la doctora Pasodomo? ¿Vos querías responder esto, Andrea? Sí, ahí la vi, Andrea. Espera, que ahí te solicité para que actives el audio. Acá estoy. Buenas noches a todos. A ver, el tema del retiro transitorio por invalidez, en todo lo que tiene que ver con tema previsional, tienen que tener en cuenta que está regido por un nomenclador que específicamente rige la materia y que no condice ni tiene nada que ver con lo que corresponde a restricción de la capacidad jurídica en el ámbito civil, ni tampoco tiene que ver con la certificación en materia de discapacidad por las juntas dictaminantes. Hay que tener en claro que es sumamente diferente los tres campos. La precisión de la que hablaban el doctor Seda y la doctora Lofeudo es muy importante al momento de hacer los planteos y las peticiones en el proceso. No sé si con eso se responde. Sí, muchas gracias. No, por favor. Bien. Ahora sigue en orden María Belén. Ahí te estoy solicitando que actives el audio. Ahí Andrea ya te hice coanfitriona, así que puedes intervenir cuando quieras. Muchas gracias. Te escuchamos, María. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Yo trabajo para una obra social, la parte de legales, y la consulta es la siguiente. Hay un afiliado con discapacidad que pidió asesoramiento en el Defensor del Pueblo. Cuando llegue el dictamen del Defensor del Pueblo, ¿la obra social está obligada a cumplir ese dictamen o se necesita que, como tiene legitimación activa, inicie una acción de amparo? No. El Defensor del Pueblo o el INADI o cualquier organismo del Poder Ejecutivo, el Defensor del Pueblo no es estrictamente del Poder Ejecutivo, es un organismo extrapoder. Tiene otras facultades, por ejemplo, la de iniciar un amparo colectivo. Sí. Pero no tiene facultades jurisdiccionales, no le puede dar una orden a la obra social, como sí podría darle eventualmente la Superintendencia de Servicios de Salud. Generalmente, si trabajas en la obra social, María Belén, conoces bien que la superintendencia
no se expide como si fuera un amparo. A veces se mete más, a veces se mete menos, pero lo que hace la superintendencia es chequear, ver, supervisar y controlar que las entidades que están bajo su supervisión justamente cumplan con la ley 23.660, 23.061 y todas las normas que están alrededor. Lamentablemente, o sea, no digo lamentablemente, el defensor del pueblo no tiene vela en ese entierro, ni tampoco lo tendría el INADI, ni ningún organismo estatal, pero no podía, se van a reír Andrea y Mariana porque no puedo con mi genio. Hay que justificar muchos cargos en organismos públicos, entonces se sobrepasan a veces sus incumbencias y quizá con buenas intenciones, pero imagínense que un empleado de la Defensoría del Pueblo no tiene la formación. Mariana hablaba de la formación en los juzgados. Yo quizá, y voy a ser muy breve porque hay muchas preguntas y comentarios buenos, pero quiero insistirte en esto, María Belén, porque tocaste un tema clave. Tiene razón Mariana, hay muchos juzgados muy buenos, con gente muy bien preparada. El proceso judicial, por supuesto que es un proceso donde cada parte, el que alega un hecho debe probarlo, por lo tanto uno tiene que ser uno el que ofrezca la prueba y los elementos de convicción. Pero la verdad es que hay temas tan complejos, y yo creo que los juzgados realmente no saben. Por eso casi siempre, sobre todo en las medidas cautelares, casi siempre son a favor, porque ante la duda, los jueces lo que te dicen es, mira, yo no sé, pero en un caso se pierde plata, si me equivoco lo que se pierde es plata, y en otro caso capaz que si me equivoco lo que se pierde es una vida o la posibilidad del tiempo para un tratamiento. Así que casi siempre ahí las obras sociales tienen, y las prepagas tienen las de perder en la medida cautelar. Se ha planteado, y no me quiero extender porque queda poco tiempo y hay muchas manos levantadas que me interesa escucharlo, pero se ha planteado producir algún tipo de mecanismo o agencia de evaluación de tecnología en materia de salud. Este es un tema que la gente que trabaja en salud, porque los tratamientos son cada vez más complejos. Perdón que me extendí porque mi idea ahora es, la idea de todos nosotros, que ustedes sean los que hablen. Gracias. Hay un montón de Bien. preguntas también. Silvia, sí, hay muchas manos levantadas. Recién preguntaban en el chat si la clase queda grabada. Sí queda grabada, lo subimos al canal de YouTube de la facultad. Ahora sí, Silvia, te estoy solicitando que actives el micrófono. Lo que sí les voy a pedir es que las preguntas intenten hacerlas bien concisas, bien concretas, así llegamos a evacuar todas las dudas que haya. Sí, muchas gracias, muy clara y sencilla la explicación, lo aprecio muchísimo. La pregunta esta es, si el discapacitado tiene domicilio en provincia y la obra social tiene domicilio en capital y todas las prestaciones las realiza en capital, el certificado único, o sea, para tramitarlo, ¿lo puede tramitar en provincia? Es único, es vigente para todo el país el certificado, es único. Sí, eso ya se superó hace muchos años, el certificado es único y sirve para todo el país, por eso se llama CUD, Certificado Único de Discapacidad. Bien, muchas gracias. Sí. Pero lo tramita en el local donde vive. Ah, perfecto, perfecto. Muchas gracias. No, por favor, y eso en internet ponés cómo sacar el certificado de discapacidad en, no sé, San Isidro, y ahí tenés todo detalladísimo. Bien, ahora sigue Mariana. Sí, hola, buenas tardes. Yo quería hacer una consulta. Nosotros a veces contamos siempre con los médicos que tratan a los pacientes que nos consultan y son amables y tratan de completar toda la información que le requerimos, de la medicación, las distintas prestaciones, describiendo, en general, yo siempre pido los efectos de la no administración. Ahora, ¿qué pasa o cómo podemos manejarnos o cómo suplir cuando a veces los médicos, muchas veces porque trabajan en relación de dependencia, entiendo yo, en la misma entidad que luego va a ser nuestro demandado y ellos tienen que poner sus datos allí, se niegan o son reticentes a brindarnos esa información? Y sí, eso nos pasó en un montón de casos en el ámbito privado y en el ámbito público. No sé, Juan, si querés contar vos,
Muy breve porque es lo que te dijeron Mariana y Andrea. Mariana, en el libro que les mandé hay muchos fallos porque en principio lo que te piden es que sea el médico tratante y que el médico tratante o el profesional tratante forme parte de la cartilla de la entidad. Sin embargo, vas a ver en ese libro que hay muchísimos fallos en los cuales se sale de ese principio y el juez dice, bueno, no, porque podría ser perfectamente algo que estaba en lo que decía Mariana hace un rato, podría ser que el experto que trabaja justo esa patología o esa condición capaz que no forma parte de la cartilla. Entonces vos buscás un dictamen, una prescripción de un médico que no está en la cartilla. Así que eso se suele aceptar porque también puede pasar lo que vos decís, que sean reticentes, pero también podría pasar que vos por otro motivo necesitas un médico que no forma parte de la cartilla. Sí, muchas veces agrego una cosita, André, chiquitita. Sí. Nos ha pasado que el médico directamente tiene la orden de no prescribir determinada cuestión. O sea, muchas obras sociales. Más los médicos, todavía más los médicos de, ¿cómo se llama?, de internación domiciliaria. Está frito. Siempre tienen que recurrir el recurso del hospital público, o sea, nadie puede desconocer a un efector natural como es el hospital público. Bajada de línea dentro de médicos prestadores de obras sociales, entidades de medicina prepaga, se ve, pero también incluso cuando son personas en estado de vulnerabilidad, que uno tiene que recurrir a las carteras ministeriales, muchas veces dentro del propio hospital, ante esa situación, como también se llega al uso de la caja del hospital, pasa que también tienen una bajada de líneas del director del hospital. Ahora, hay una realidad, muchas veces ir y lograr el acceso a un médico de hospital público para defender la indicación y hacer un seguimiento no es tan sencillo, porque una historia clínica solo se abre con la presencia del paciente en el nosocomio, con lo cual con el manejo de turnos y demás, eso muchas veces no lo es. Como bien dijo el doctor Seda recién, uno también puede recurrir a otros médicos y la verdad es que va a quedar sujeto como prueba triangular la pericia médica que va a defender o refutar, según sea, la indicación de las prestaciones que uno está pidiendo. Hay una pregunta, Juan, Mariana, que me parece que puede servirle a muchos, que está en el chat. No sé si quieren que la lea, porque me parece que puede ser muy rica. Dice, se demanda la obra social, medicina prepaga y el subsidio también al Ministerio Público de la Nación. Y otra pregunta, si se puede pedir en cuanto al nomenclador que fija el Estado, supere ese monto acorde al profesional. Y para una no hora. sé, Mariana. Sí, bueno, pero podemos hacer un punteo. Tomémoslo como punteo. En cuanto al nomenclador me entusiasma mucho ese tema, me puedo poner apasionada con ese tomémoslo tema. como una linda prueba. Yo tengo mi opinión, ¿no? Se las voy a decir después, si quieren se las digo ahora, no hay problema. ¿Vos qué opinás, André o Mariam? ¿Demandarían también al Estado Nacional o se quedarían con obra social? Y depende, a ver, si es un afiliado a una obra social y estoy frente a una prestación de altísimo costo, yo traigo al Estado Nacional como garante y como que respalde la posibilidad del acceso a la prestación. Muchas veces la Cámara, me ha pasado, como medida para mejor proveer, incluso en Cámara, ha decidido traer al Estado Nacional frente a prestaciones que son muy caras. Me hiciste trampa, porque mencionaste las de altísimo costo,
Es el caso Claro, de no, por el, supuesto, altísimo costo. cuando estuvimos en Eh, Córdoba, ¿te acordás que vino el juez federal de Córdoba, vos estabas y Mariana también, que contó sí, que la demanda era contra una obra social muy chiquita, de un gremio muy chiquito, no me acuerdo si eran viajantes de comercio, que los del gremio fueron, los de la obra social fueron, mostraron los papeles y le dijeron al juez, miren, si nosotros pagamos esto, tenemos que cerrar mañana la obra social. Y entonces el juez tomó tu criterio, yo creo que bien, y dijo, bueno, que venga el Estado, no me acuerdo si era nacional o provincial, y lo llamó el juez. El problema, y ahora contesto yo, el problema de llamar al Estado nacional, está bien, coincido con Andrea, en altísimo costo, bueno, puede ser. El problema de llamar al Estado nacional es que cuando uno demanda, cuando hay una pluralidad de parte demandada, todo se complica más. Las notificaciones, el tiempo, aparte nos pueden hacer jugar las normas en cuanto al amparo contra contra el profe. El programa Incluir Salud, bueno, hay una alternativa porque es el Estado Nacional. Y si bien Incluir Salud no es una obra social propiamente, sí se podría demandar. No sé qué opinas vos, Mariana. No, estoy muy de acuerdo con el tema de lo de altísimo costo y también hay jurisprudencia en ese sentido. Y también estoy de acuerdo con, en parte de esto que vos decís del Estado. Hay que ver también a veces el caso a caso, por eso yo decía es como para una hora, digamos, es más como la excepción que la regla. Depende de qué caso, depende de qué obra social, depende de qué pido. No lo generalizaría tanto, pero me parece que con esta información está bien, como para que podamos seguir contestando. Tenemos que hacer más cursos de estos. Ahora, para que hay más preguntas, pero déjame que conteste una que dice credencial de federal. Yo tengo la credencial del Colegio de Abogados y firmo todas las demandas y nunca me pidieron Claro. matrícula federal. el tema de la matrícula federal, acá en Capital Federal se puede utilizar, ya está permitido se hizo un acuerdo en este sentido, que todos los letrados con matrícula federal pueden litigar en Capital Federal, en el Fuero Federal sin problema. En el resto del país, cuando uno recurre a los juzgados federales, uno puede con matrícula federal litigar en cualquier otra provincia, siempre que sea dentro del Fuero Federal. Son las opciones. Y ahí va a regir la normativa correspondiente en la materia. Si litigo y voy a ingresar amparos en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en los juzgados ordinarios, voy a requerir ahí sí matrícula de provincia de Buenos Aires, y voy a requerir, y va a regir ahí la normativa de amparos provincial. Por eso es lo que decían los doctores en cuanto a la precisión de la normativa a utilizar al momento de interponer las acciones. Me pregunta Janina qué pasa cuando llegamos a la Corte. Nosotros nunca llegamos a la Corte hasta ahora, pero bueno, vamos a tener que estar atentos por si en algún momento llegamos de gestionar la matrícula federal. Nos quedan 10 minutitos. No sé si no la veo a Silvina. Acá estoy. Ah, perdóname. Nos quedan 10 minutos. ¿Querés vos dar la palabra o dos o tres ¿Quieren que preguntas más? active un par de manos más a ver hasta dónde llegan a responder? Juan, dale. Sigue Juan Carlos González ahora. Sí. Las preguntas, por favor, bien concretas, así todos llegan a preguntar. Muchas gracias. Este tema es de un amparo de salud, pero vale también para el caso de discapacidad. En un amparo que tengo contra una prepaga de hace 2 años, la prepaga viene cumpliendo perfectamente la prestación, la medida cautelar, ya se produjo la prueba, he pedido la sentencia y el fiscal entiende de que, dado que cumple la medida cautelar, la prepaga, le vendría abstracta la sentencia porque está cumpliendo. Como es mi segundo amparo, soy bastante grande yo, pero es mi segundo amparo, y puede pasar esto en discapacidad, consulto si esto es frecuente, si está previendo alguna eventual fallo
de otra instancia que pueda ser distinto, como comentaba la doctora al inicio, me sorprende. Sí, a mí también. No, no debería declararse abstracta la cuestión, más si se abre a prueba. ¿Es una prestación periódica? Sí, cada 2 meses. No, de ninguna ¿Qué manera, prestaciones? porque después puedes llegar a tener un inconveniente. O sea, vos lo que tenés que lograr es que en la sentencia te digan que resuelve, o sea, en el resuelvo es que ordena la cobertura de tal, tal, en tal y tal condiciones. Léete los requisitos de la 16986 de la sentencia, porque, viste, tiene que estar todo en la sentencia, el plazo de cumplimiento, todo, no pueden quedar, y si no, tenés que pedir aclaratoria, para que te digan las cuestiones oscuras, digamos, que no estén en la sentencia. Yo no lo comparto ese criterio, y es un arma de doble filo declarar abstracto. Vos podés, sí, en un amparo, ir por el lado de la cuestión abstracta cuando por ejemplo, el actor se operó y ya está, ya pasó. ¿Entendés? Si es Déjame que algo te que continúa en el pregunte, tiempo, para mí de ninguna manera. No sé si los demás Gracias. coinciden, pero para mí no. Juan Carlos, Totalmente. entiendo más que, me lo imagino, porque estoy acordándome de un amparo que tuvimos nosotros, que lo declaran de pleno derecho, o sea, que no están controvertidos los hechos. Claro. No, no es así. Ahí No es el caso. lo que hicimos nosotros en su momento fue, bueno, pedir sí, o sea, dejar bien en claro que nosotros no desistíamos de la prueba. Eso fue lo que hicimos, porque el problema es este que te dice Mariana, que vos después pierdas la oportunidad procesal de presentar la prueba. Ahora, si se declara de pleno derecho porque los hechos no están controvertidos, cosa que podría pasar, que la parte demandada diga, mira, yo no pongo en duda lo que usted está diciendo. Bueno, entonces ahí lo que corresponde es pedir que se que pase sentencia, aclarando si vos querés que no desistís de la prueba. No, muchas Eh, gracias. Está ya No, y producida toda la prueba. menos Está si tenés producida toda la producida, que se prueba. haga la certificación de la prueba. Sí. Y menos si la tenés, ya está, se abrió prueba, ya se produjo Ah, todo, no Es tiene ningún que, sentido. No habrá leído el es que expediente. ajá, eso no lo pensé. declarar abstracta la cuestión en prestaciones que son periódicas y consecutivas conlleva la caída de la medida cautelar. Si hay una situación de cumplimiento es porque se está acatando una medida cautelar. Decretar abstracta la cuestión implica que la cautelar queda sin efecto y ante una posterior situación de incumplimiento, tenés que volver a iniciar acción. O sea, sí o sí necesitas tener una sentencia que tutele y proteja el derecho de manera clara y precisa. Muchas gracias. Ni hablar el tema de las costas, porque van a discutir las costas y van a decir de que las costas sean por su orden, cosa que no corresponde, porque han motivado con su negativa el inicio de la acción. Muchas gracias otra vez. Silvina, antes de dar la palabra a alguien más, no vamos a llegar a todas las preguntas porque posiblemente nos embarcamos mucho y tardamos mucho en la respuesta. Lo que pasa es que nos apasiona realmente estos temas, inclusive el tema procesal a mí, sin ser lo que más me gusta, pero sí me gusta mucho, nos encanta, así que les pedimos disculpas por no poder responder. Ahí les hemos pasado el mail, no sé si para contestar preguntas de casos específicos, porque yo no quisiera aparecer asesorando en un tema que uno no conoce, sobre todo porque uno no conoce. Pero está el email si necesitan más información. Y creo que, no sé qué opinás, Silvina, pero quizá para una pregunta más hay lugar. Y recuerden siempre que tienen el posgrado, la carrera de especialización en discapacidad y derecho. Yo sé que es largo, es mucho tiempo, pero A ver. fíjense todo el material que hay. Sí, Silvina, ¿querés dar alguna? Sí, habilito a una persona más, Camila, y les recuerdo también que está abierta la inscripción a los cursos de perfeccionamiento y los doctores van a estar dando un curso sobre la temática, así que para quienes les interese el tema los invitamos a inscribirse. Ahí, Camila, te estoy solicitando que actives el micrófono. El libro ya pasé el PDF por el chat, pero igual después se lo mandamos por mail, no se preocupen. Te escuchamos, Camila.
Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha ahí? Sí. Ahí va. ¿Qué tal? Mi pregunta es el lugar que ocupa, digamos, los hijos de las personas con discapacidad frente a la cobertura de las obras sociales. En relación a un caso en concreto, es un trabajador monotributista, tiene, digamos, dentro de su grupo familiar a su hija con discapacidad, y esta persona, digamos, la hija, tiene una hija. Y durante 4 años la obra social le dio las prestaciones también, o sea, sería la nieta, digamos, del monotributista. Ahora se la niegan, digamos, le niegan las prestaciones. Yo quisiera saber, o sea, le dijeron que tiene que tener o la tutela, como para comprobar que ellos están a cargo de su nieta. Eh, Quisiera saber el lugar, digamos, que ocupan, en este caso, los hijos de las personas con discapacidad. O sea, serían los abuelos que están reclamando. Claro, Claro, tienen la guarda, los abuelos tienen la guarda, la guarda la pueden tener sin necesidad de declaración judicial. Justamente, Mariana, la otra vez nos preguntaron por un caso así. Una persona que le estaban pidiendo un proceso de declaración judicial de guarda. Los abuelos, ustedes saben, los que tienen familia, no requieren de la guarda. Sin embargo, en este caso, se pedía una declaración, que yo creo que puede ser perfectamente una, eh, una declaración, como se hace una información sumaria, donde se aclare que los abuelos tienen la guarda. ¿Para qué? En este caso era para que los abuelos pudieran pedirla a la obra social, porque el padre no tenía obra social y en cambio los abuelos sí. Pero aparte porque el chico vivía con los abuelos. Así que eso se puede hacer vía información sumaria, aclarando que los abuelos ejercen la guarda de los abuelos sin necesidad de ni suspensión ni privación de la responsabilidad parental por parte de ninguno de los progenitores. Solamente aclarando, yo creo que alcanza como una declaración vía información sumaria de que el niño está bajo niña está bajo la guarda de los abuelos. Por supuesto que es delicado porque la obra social, me pongo también del lado de la obra social, y diría, bueno, no, pero la cobertura es a familiares directos, por ejemplo, hijos. No para. Pero yo creo que con la guarda de los abuelos se puede intentar. Bueno, son las 19:59 casi. Muchas de las preguntas que estuve leyendo en el chat son interesantísimas. Cada uno de los que hablaron planteó cosas interesantes, como dijo muy bien Andrea. Cada cosa nos gustaría a nosotros, nos gustaría seguir debatiéndolas, pero bueno, hay que agradecer el tiempo que uno tiene y saber hacer un cierre, así que aprovecho nuevamente para agradecer a Silvina Pequeux, a Oscar Sopi, que es el secretario de Extensión, a toda la dirección de graduados, toda la gente que trabaja tanto para lograr esta clase de convocatoria. Para nosotros es un gusto y un honor que nos llamen. Y bueno, empezamos creo que el 9 de marzo un curso que va a tener 4 clases, no de amparo, sino de discapacidad y salud mental. Así que los esperamos. Y bueno, le quiero dar la palabra ya para el cierre a Silvina, que seguramente hará el cierre, y de mi parte agradecerte y a todos los que estuvieron acá. Fue una hermosa experiencia y ojalá que nos sigamos encontrando en nuestra querida Universidad de Buenos Aires.